Gloria a Dios. ¿Quién vive? Amén, amén. Vamos a empezar, vamos a entrar en la sintonía de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a dejarnos todos pensamientos, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, en lo que Él nos tiene para esta tarde. ¿Les parece bien? Adiós problemas, adiós situaciones, adiós, vamos a dejarlos a un lado por allá. Es un tiempo especial. Acabamos de alabar, de bendecir, de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ahora vamos a escuchar su palabra. Amén. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Pero ¿por qué no sonríen? Sonrían. Vamos a oír la palabra de Dios. Todo. Miren. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si es para el Señor, dénselo recio. Miren, hay muchas cosas que nos quitan la concentración. Hay cosas materiales, hay cosas visuales, vemos cosas que muchas veces nos roba la atención, nos roba la vida. Nos concentramos tanto en las cosas del hoy que nos roban la vida, nos roban mucha parte de nuestras vidas y a veces nos quita, nos desenfoca del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vemos un carro bonito, ese nos va a los ojos. Vemos un edificio bonito, ¡ay, qué bonito edificio! Vemos una casa, vemos una curiosidad, un mueble, un teléfono. Hay tantas cosas que podemos ver que a veces nos roba la concentración. Hoy les vamos a estudiar, vamos a leer Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24 y aquí vemos la expresión de los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, como que se estaban dejando llevar por las cosas materiales, por un edificio, por piedras preciosas, por cosas bellas a la vista. Y vean lo que el Señor les contesta. Vamos a ver a la luz de la palabra qué nos dice Mateo 24, por favor. Mateo 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Señor Jesús, mira qué belleza, mira qué cosa tan extraordinaria, mira, es mármol, mira, sabe de qué materiales serían, cosas bonitas a la vista. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. O sea, no te claves en estas cosas. No te claves en las cosas de la ahorita. El otro día vi un mensaje, una reflexión que me puso a pensar. Decía el mensajito: 100 años antes, decía más, pero voy a ponerlo en 100 años. 100 años antes, imagínate, 100 años antes, 1925. Mi papá tenía 5 años. Perdón. Sí, estoy bien. 1920 nació él. O sea, ahorita
¿Tuviera qué? 95 años. Ujú. Bien, entonces, 100 años. Ahí decía el mensajito 150 años. Ajá, 105. Entonces, 150 años atrás, mi papá no existía. Tú tampoco existías, ni tu papá a lo mejor todavía no existía. Ahora vamos a pensar, de aquí en adelante, otros 150 años. Todo lo que te afana, todo lo que ahorita te está preocupando, a lo mejor ya ni existe. Tú ya no vas a existir. Parte de tu familia ya no va a estar. Entonces, vamos a pasar. Vamos a pasar, o sea, estamos ahorita un tiempo. Un tiempo. Es así, dice la palabra de Dios, que somos como una neblina. La vida del hombre es como una neblina, que así está la neblina, no les ha tocado ver, así vienen, y cuando menos piensa ya, se fumó, ya se aclaró, se fue. Así es mi vida y así es tu vida. Ahorita lo que nos está afanando, tanto que tengo que pagar, tanto que por esto, tanto que por aquello, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Entonces, ¿qué voy a hacer, pastor? No voy a hacer nada, me quedo y dice, no, tenemos que echarle ganas, pero tenemos que entender que debemos de ver en otro plano. Debemos de ver en el plano espiritual. ¿Y qué queda? ¿Qué quedó simplemente, por ejemplo, de la vida de mi tata, de tu abuelo? ¿Qué quedó? ¿Qué recuerdo quedó? ¿Qué va a quedar de ti? 150 años más. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué hubo? ¿Qué recuerdo hubo? ¿Qué va a quedar? No queda otra cosa aquí en el mundo más que tus acciones. Lo que hayas hecho, como tú hayas accionado, como tú hayas sido. Me acuerdo de mi abuela, por parte de mi mamá. Una señora, yo la conocía muy mayor y se quejaba mucho. Entonces, eso es lo que me quedó. Ese es el recuerdo. ¿Qué te quedó de aquella persona, de aquel otro? No, pues que hizo esto, hizo esto otro. Pero pocos se van a acordar. Pocos se van a acordar de mí y de ti. Entonces ahorita tenemos que vivir el día como si fuera el último día. No estar afanados y que voy a hacer esto, que voy a hacer. Vívelo como si fuera tu último día. Ama, bendice a tu hermano, bendice a tu familia. Haz cosas, haz acciones, acciona conforme lo que dice la palabra de Dios. Viéndolo así en general. Pero dice la palabra de Dios que este mundo pasará y sus deseos. Todo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, dice la palabra de Dios. En lo espiritual, así es. Todo pasa, todo de estos pisos, de esto que estamos viendo, todo, no va a quedar una cosa sobre otra. Todo va a volver a ser polvo. Todo va a ser materiales. Imagínense 150 años más. Si es que no ha venido el Señor para entonces, ¿qué es ir a hacer? Entonces vamos viviendo para la gloria de Dios. Vamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos aquí se quedaban así como fascinados y querían enseñarle, a mostrarle los edificios del templo, y el Señor les dijo: te aseguro que poco tiempo no quedará piedra
sobre piedra, no habrá una que no sea removida. Y luego sigue diciendo el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cómo vamos a saber? Dinos. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque en este mundo hay tantos engaños. En este presente, ahorita hay tantos engaños, hay tantos falsos profetas, hay tantas cosas que se dicen. Así, asá y asá, así va a ser, y aseguran. Y lo peor del caso que dicen como si fuera Dios quien lo estuviera diciendo. Entonces por eso dice el Señor, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero fíjense, ¿cómo vendrán? Diciendo, yo soy el Cristo. O sea, ni siquiera yo soy un apóstol, yo soy un profeta. Dirán, yo soy el Cristo. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no ¿qué? Os turbéis. ¿Qué es turbarse? Asustarse, sacarse de ondas, asustarse, atemorizarse. Dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchas veces oramos y queremos que no pasen ciertas cosas, pero dice el Señor aquí, no os turbéis, porque tiene que pasar. Y está pasando. No te preocupes, no te mortifiques, dicen aquí en Sonora. Porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es este el fin. Porque se levantarán naciones contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será apenas principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea Dios. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es solamente hacer una oración. Una vez me dijeron, hicieron un comentario, una persona hizo un comentario y dijo, como así como burlándose, que dicen que el cristiano que cree que por una oración, la oración del pecador le llamó, ya van a ser salvos. Me quedé pensando y me llegó mucho ese comentario y le dije, fíjate que no es así. No es por una oración que se es salvo. Es por una conversión del corazón.
es por un profundo arrepentimiento, es por un vivir, por una forma de vivir, una renovación de la forma de pensar. Es que es salvo el cristiano. Entonces, aquí dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No se trata de que, ya hice la oración, ya me convertí ahora y ya me voy a dejar, me voy a ir a hacer lo que la mayoría hace. No, se trata de perseverar. Perseverar es estar, permanecer en Cristo. Orando y orando y orando. Permanecer en Cristo. Hoy platicaba con otra persona y decía, es estar en Cristo. Es una forma de vivir, es una forma de ser. Es una forma es una forma de estar siempre. Dice, pues sí, pero hay veces que no se está. Sí, de acuerdo. Hay veces que no se está al 100%, pero se trata de vivir siempre en Cristo, siempre obedeciendo a Cristo, siempre haciendo lo que Él quiere que hagamos, permaneciendo en Él. Así como dice en el Evangelio de Juan 15, dice que Él es la vid, yo soy la vid verdadera. Vea qué ejemplo tan práctico y tan sabio nos da el Señor. Yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que permanece en mí, ese va a llevar mucho fruto. Entonces, así como está pegado, como está ligado, está dependiendo completamente el pámpano de la vid, así nosotros estamos pegados, dependiendo completamente de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Pero con Él somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia. Somos parte de su rebaño. Somos ovejas de su prado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No somos más que vencedores solos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bendito sea Dios. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. No lo creas, no te dejes engañar. No nos dejemos engañar. Así como nos dice el Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán,
si fuere posible, a uno de los escogidos. Yo los he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Anoche platicábamos un poquito al respecto, por eso me llamó la atención y dije, es bueno hablar sobre el tema, porque muchos videos, muchas información en las redes sociales dicen, ya viene, ya es hora. Y permítanme decirles que ahorita los discípulos le dijeron, dinos cuándo va a ser, dinos cuándo acontecerá. Porque siempre hay un desespero, siempre hay una impaciencia de parte de nosotros. Y ya es el fin del mundo, ya está muy feo todo, ya se va a acabar, ya Cristo viene. ¿Ah? Y sí, así es, pero no sabemos si es ahorita, o no sabemos si a nosotros nos va a tocar. Porque cuando el apóstol Pablo escribió las cartas paulinas, cuando, válgame la redundancia, ya él tuvo que aclararle a una iglesia, porque ellos ya sentían que ya. Estoy hablando de algunos años atrás. Estoy hablando de al menos unos 1500 años atrás. Ya Pablo les tuvo que decir, hey, tranquilos, de que va a venir el Señor, va a venir, y de que se va a cumplir todo lo que dice la palabra, lo va a hacer, pero todavía no, porque ellos ya ni trabajaban, ya ellos se iban de casa en casa. Ahora vamos a ir allá con la hermana Alma, ahí vamos a comernos todo, y vamos a estar ahí a comer todo lo que tenga, todo lo que pueda, y luego ya después de ahí nos vamos a ir a la casa de la hermana Rosita, y luego de ahí a la casa del hermano Bernabé, a ver qué nos da, y así andaban, ya no trabajaban ni nada, esperando ya a lo mejor mañana, ya a lo mejor al rato, o a lo mejor la semana que entra. Entonces, ¿para qué voy a trabajar ya? ¿Para qué? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer si ya? Entonces Pablo les dijo, espérense, tranquilos, pónganse a chambear, pónganse a hacer lo que deben de hacer, solamente estén en Cristo. Permanezcan en Cristo. No sabemos la hora, no sabemos el lugar. Entonces, yo recuerdo que hace unos años, para ser exacto, ahora en el 2000, decían, ya ahora sí se va a acabar. Ya ahora sí se va a acabar el mundo, ya se va a estar tremendo, y esto y esto otro. Hay que comprar veladoras, hay que comprar esto. Bueno, pues no estorba tener una veladora, pero gracias a Dios no pasó nada todavía. Aquí estamos. Todavía se convirtió del 2000 para acá, se convirtieron mucha gentes a Cristo. Gracias a Dios. Entonces, ahorita en este momento todavía el Señor está dando chance para que se conviertan más, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, muchos tienen por tardanza, dice la palabra de Dios, porque muchos tienen por tardanza, se está tardando mucho, no viene.
Pero lo que pasa es que por su amor, por su misericordia, Él está dando chance para que muchos más se conviertan al Señor. Amén. Así como nosotros tuvimos chance. Pedro, hermanito, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, Ajá. sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos Procedan al arrepentimiento. Así es. Entonces, bendito sea el Señor. Dice, me acordé ahorita que decía, dice, inmediatamente después de la tribulación, estoy leyendo el 29, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Bendito sea Dios. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará ¿a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces ahorita leímos cosas claves de Jesús. Cosas claves. Dice, leímos, dice, mirad que nadie os engañe, en el 24:4, que nadie os engañe. Y luego también leímos, no se turben. ¿Dónde leímos no se turbe? En el 6, y oiráis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto pase. Es necesario que todo esto pase. El punto es que estemos dentro de este 31. Dentro de este grupo que dice aquí en el 31. ¿Cómo dice en el 31? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quiénes? A todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hemos leído, como dicen Romanos, hemos proclamado, como dicen Romanos 28, perdón. Dice que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos apartará. Nada ni nadie, ni siquiera la muerte, ni potestades, ni ángeles, ni quiénes más. Ni potestades, ni nada, ni nadie. Somos los escogidos, somos su pueblo. Somos ovejas de su prado. Entonces, Él nos dice, no se turben. No se turben porque tienen que pasar. Tienen que pasar esas cosas. No nos podemos poner a orar, Señor, que no venga al fin. Que no vengan esos terremotos, que no vengan esas guerras, Señor. No, porque es la voluntad de Dios. Así va a pasar. Así va a pasar. Lo que tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a ser parte de ese pueblo escogido que tú tienes guardado, que tú nos cuidas y tú nos llevarás primero que nada. Porque Él guardará en completa paz. ¿A quién? Al que teme
su nombre. Argentina. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, dice la palabra. Algo así. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Perseverar pensando en Él. Ahorita escuché que estaban hablando de los pensamientos. Tenemos que pensar en Él. Tenemos que estar pensando constantemente en Él. Y no irnos en el viaje, no irnos en el mundo. ¿No? Entonces, vemos dos dimensiones. Vemos dos niveles. Los discípulos estaban hablando de un nivel. Mira nomás qué bonitos edificios. Mira nomás qué belleza. Mira lo que estás viendo. Ve, vamos maestro, vamos para que veas. Y Jesús les empieza a decir, todo eso se va a acabar. Así van a ser las cosas. Así va a pasar. Así va a pasar. Esta es la realidad. Esto es lo que viene. ¿De qué sirve de que estén esos edificios tan bonitos? Va a haber guerras, va a haber terremotos. Todo va a pasar. Todo eso se va a acabar. Pero los escogidos se erguirán para siempre. Estarán, permanecerán para siempre. Luego dice en el 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea Dios. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el 40 dice, entonces estarán más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta en el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Desgraciadamente ahorita habrá quien esté viendo este video o quien esté aquí que no entienda. Pero también, gracias a Dios, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, habrá quien sí entienda. Habrá quien sí escuche este mensaje y esté preparado para la venida del Señor. Se prepare. Después de estos versículos, después de estas citas que estamos leyendo, luego empieza a dar ejemplos el Señor. Habla de las vírgenes que se preparan con aceite, hablan empiezan unas series de versículos que nos hablan de eso, de estar preparados. No se trata de que se detenga. Yo no puedo evitar, nadie pudo evitar que hubiera un diluvio. Estaba ya dicho, ya era la voluntad de Dios. Pero sí hubo quien entendió, hubo quien escuchó la voz de Dios y se subió a la barca. Hoy, en el 2025, hay quienes no entienden y siguen como en los tiempos de Noé, pero hay quienes sí oyen la voz de Dios. Hay quienes ahorita están oyendo la voz de Dios y se arrepienten de todo corazón y se convierten en el Señor. Porque no sabemos la hora. No sabemos la hora que va a ser. No sabemos ni la hora en que vamos a morir,
ni tampoco sabemos la hora en que Él ha de venir por su iglesia. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que si perseveramos en el Señor, estando en Cristo, es que seamos salvos. Sea como sean las cosas, no turbéis, no se turbéis, no se aflijan, no se preocupen, no se vayan en el afán, no se vayan en el afán del mundo. Uy, se va a acabar el mundo, uy, esto y esto. No, ustedes concéntrense en permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, ya sea que muramos, ya sea que vivamos, estemos en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Luego dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay veces, en todo pensamos, menos en esto. Hay veces en todo pensamos, y voy a hacer aquello, y esto otro, y me voy a morir de esto. No sabemos si te vas a morir de eso. No sabemos si va a llegar el Señor. Porque ya señales ya hay. ¿Sí o no? Ya están las cosas muy parecidas como en los tiempos del diluvio. Ya están las cosas, ya hay guerras, ya ha habido mortandades, ya ha habido epidemias, ya se están dando unos a otros, hombres a hombres y mujeres a mujeres. Entonces señales ya hay. Puede ser ya. Puede ser más tarde. Puede ser ahorita. Puede ser 5 años más. Puede ser 20 años más. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es eternidad. Él es eternidad. Para Él, un año de nosotros es un segundo. Un segundo, ¿sabes? Él es eternidad. Él es eternidad, y aquí entendamos que esto que estamos leyendo es una traducción de la palabra de Dios. Una traducción de la voz de Dios, entonces no sabemos exactamente qué es lo que Él trató de decir. Pero Él no le dijo, ya va a pasar. Le preguntaban, ¿cuándo va a ser? No sabemos, solamente el Padre es el que sabe. Solamente mi Padre es el que sabe. Entonces, dice aquí, no sabemos cuándo, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, dice el 45, quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bendito sea Dios. En eso es lo que tenemos que concentrarnos. Que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Nos encuentre
sirviéndole a Él. De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda, ¿no? La palabra de Dios. Y luego ya habla de lo que les decía ahorita, el 25, habla de la parábola de las 10 vírgenes. Pone el ejemplo de las vírgenes que unas eran descuidadas, unas estaban viviendo descuidadamente. Y aquí el llamado es a que seamos prudentes, y estemos preparados. Ayer escuchaba que decía unas palabras que me llamaron la atención, que compartió mi esposa. Decía que debemos de estar, no debemos de estar. ¿Cómo decía, hermana? ¿No se acuerda? ¿Cómo decían ayer? No debemos de estar en alarma, sino estar alerta. Alarmados es estar ahí todos confundidos y ay, que mira, que esto, sino estar alerta. Alertas es estar atento, estar haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Sin estar turbado, pero sí tomándole la atención debida. A veces nos concentramos tanto en el diario vivir, en nosotros mismos. Muchas veces nos concentramos tanto en nosotros mismos. ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo me van a aceptar? ¿Me aceptarán? Y nos concentramos tanto en eso. Ay, mira, sí me llamó, no me llamó, no le intereso, no esto, no esto otro. Quedé bien, a ver cómo quedo. Y nos afanamos tanto en eso, que eso nos desenfoca de hacer la voluntad del Señor. Porque tenemos que no nos interese tanto las cosas de este mundo, sino que nos interese hacer lo que Dios manda, hacer la voluntad de Dios. Y hacer a veces que no sabemos, por eso hay que pedirle al Señor, así como dice el Salmo 119, en una parte del Salmo 119 dice, enséñame, Padre, a hacer tu voluntad. Porque hay veces creemos estar haciendo la voluntad. Ahorita yo mismo puedo estar creyendo, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy hablando, pero a lo mejor no es eso lo que Dios quiere para mí. A mí me impacta como el apóstol Pablo, una ocasión él quería ir a predicar allá en una ciudad, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, porque no era la voluntad de Dios. Y en ese momento él podía haber dicho, o él haber dicho, oye, pues si voy a hablar de Dios, pues yo soy Pablo y voy a hablar de Dios, ¿no? Pero no era la voluntad de Dios que hablara de Dios en esa ciudad. Entonces es la importancia de tener la humildad de decirle al Señor, tú guíame, tú dime, tú háblame, tú muéstrame. Porque a veces nosotros nos llenamos de ego, de nosotros mismos, y mira qué bonito palabra, y mira qué bonito esto, y mira hago esto otro, y como la ves, y para acá y que para allá. Ego. Eso es ego. Otra vez estaba escuchando una reflexión, y es cierto, estaba escuchando una reflexión, se refería
a que a veces somos vanidosos, somos vanagloriosos y así vamos a creer como que somos humildes, pero en realidad no es humildad, sino que nos subestimamos, nos ganamos de ego. Y mostraba un Pedro, entonces ese apóstol Pedro que se refería que llegó el momento que el Señor les iba a lavar los pies. Y llegó y le iba a lavar los pies a Pedro. ¿Y Pedro qué dijo? No, Señor, ¿por qué me vas a lavar los pies tú? O sea, ¿quién es Pedro para decir eso? Pero él, según él, muy humilde, muy humilde. Y luego le dice el Señor, no, pues si no te lavo, no podrás, tendrás parte en el reino. Entonces, en lugar de decir, bueno, está bien, sea tu voluntad. Bueno, entonces no me lave nomás los pies, láveme todo. O sea, dándole órdenes al Señor. Órdenes disfrazadas como de humildad, como si fuera humilde, pero al mismo tiempo dándole orden. Bueno, entonces no me laves nomás los pies, láveme todo. Y así en ciertas cosas. Entonces hay veces así nos vamos en el viaje. Nos vamos de muy humildes, muy acá, pero lo que hay vanidad en nosotros. Hay vanidad. Entonces no nos concentremos en esas cosas, sino concentrémonos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Dios que vendrá en las nubes por su iglesia. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, la palabra clave aquí es que no nos turbemos, no nos amedrenten, que no nos creamos todo lo que nos dicen, sino creer lo que Él nos dice a través de su palabra, de que va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? Solamente el Padre lo sabe, dice su palabra. Entonces, ahorita concentrémonos, así como dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bendito sea Dios. Entonces, luego un poquito sobre las parábolas de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, se prepararon. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Bendito sea Dios. Entonces, velad, ¿qué entendemos por velad? ¿Qué entienden ustedes por velad? Estar alertas, atentos, Estar atentos. orando en lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué entendemos por estar en Cristo? Amén. Amén. Yo creo que esto se resume en lo que dice Efesios 5 o Efesios 6, donde dice la armadura de Dios. No tenemos acechanza contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades. Pongámonos pues la armadura de Dios para que podamos soportar los dardos. Entonces, no se trata de ponerse un traje, no se trata de ir a una tienda y decir, ¿sabes qué? Dame un traje, dame una armadura de Dios. Y la voy a traer puesta y se acabaron los problemas. Ya no van a entrar los dardos. La armadura de Dios, si la estudiamos tantito, es una forma de vivir. Es una forma de ser. Ahí se concentra es estar en Cristo. ¿Ya la tienes? Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo voy a leer directamente de acá. ¿Estamos entendiendo ahí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él no se iba ahí a lo solo, no se iba al monte a afilar una espada. Él no se iba a preparar una arma, porque Él sabía que no era contra sangre. Como le dijo a este mismo Pedro, del que estábamos platicando ahorita, Pedro, cuando vio que venían por él, rápido saca su espada y le corta la oreja a un soldado. Y le dijo, guarda tu espada. ¿Poco crees que si yo quisiera, no hubiera mandado a mi padre que mandara una legión de ángeles? No se trata de eso. Son cosas de este tipo. No son cosas físicas. No son cosas de carne y sangre. Son cosas potestades. Es en lo espiritual. Es en lo espiritual. La guerra es en lo espiritual. No se ganan con cosas materiales. Entonces, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, dice aquí el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No te preocupes por los tiempos. Ya viene el terremoto, ya viene esto, ya son las señales, ya se va. No, tú preocúpate por estar armado, por tener la armadura de Dios puesta, porque con ella podrás resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, dice aquí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
Aquí empieza a dar cualidades, empieza a dar formas de ser, forma de vivir. Podemos entenderlo, justicia, como la sangre de Cristo nos justifica. Podemos entenderlo como soy justo, por eso hago esto, hago lo justo ante los ojos de Dios. Puedo entender Jesucristo es la verdad, pero también puedo entender, tengo que decir la verdad. Digo la verdad, aunque me duela, aunque sea más fácil mentir, pero hablo la verdad. Soy justo. Entonces dice aquí, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y luego, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Se da el Evangelio. Esa persona da el Evangelio. Esa persona es verdadera. Esa persona está en la verdad que es Jesús. Esa persona es justa porque es justificada con la sangre de Cristo. Y aparte Él es justo. Es un hombre, una mujer justo. Él no va a hacer injusticias. Ella no va a hacer injusticias. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Es un hombre, una mujer que profesa, que vive la fe. Pasa una situación, ella tiene fe, él tiene fe. Vive de esa manera. Esa persona no se va a mover así nomás. Esa persona tiene fe, es un hombre, una mujer de fe. Con que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. El Señor nos salvó. Nosotros nos decimos, yo me acuerdo, platicamos de la salvación. Platicamos, damos el testimonio. Yo me acuerdo que andaba así y díganlo, háblenlo cuando el Señor me salvó. Eso es tomar el yelmo de la salvación. Hablar, expresar, yo andaba perdido, yo andaba esto y esto otro, pero el Señor me salvó. Declárenlo, háblenlo, compártanlo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese hombre, esa mujer, sabe de la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa persona ora, ese hombre, esa mujer que tiene la armadura de Dios, acostumbra a estar orando. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Entonces, si se fijan, la armadura de Dios se refiere a una forma de vivir, a una forma de ser. Una persona que está armada con la armadura de Dios, ¿cuáles cualidades tiene? ¿Qué acciones tiene? Dijimos que es justa, que es verdadera, que es comparte de la palabra de Dios, que tiene fe, que habla el yelmo de la salvación, él comparte de la salvación. Luego, ¿qué más? Y sabe de la palabra, habla de la palabra, está hablando con alguien y sale la palabra, porque ella está relacionado con la palabra, está relacionada con la palabra. Entonces, si estás así viviendo de esa manera, estás armado. Y la oración, orando, perseverar en la oración. Entonces, se fijan, es una manera de hacer. Eso les presento, eso es estar en Cristo. Permanecer en Cristo. Estar en Cristo es vivir como Él quiere que vivamos. Vivir tratando de seguir sus pisadas. Tratar de seguir sus pisadas. Así dice su palabra, sigan mis pisadas. ¿Qué hacía Él? ¿Qué hacía el Señor?
¿Cuál era el diario vivir del Señor? Él era la palabra, Él hablaba la palabra, Él oraba al Señor, Él era la expresión más grande que podemos ver de fe. Él agradaba al Señor, Él trataba de hacer la voluntad del Padre. Entonces, Él se preparaba antes de ir, antes de lo físico, Él se preparaba no afilaba, no preparaba una arma, sino que Él en lo espiritual, Él oraba al Señor, al Padre, y ya cuando salía a enfrentar aquella situación, ya la victoria ya estaba dada. Entonces, eso es lo que en eso tenemos que perseverar. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, muy bien, pastor, muy bien, sí le entendí, me puede decir. Entonces, ya la voy a hacer así y ya no voy a fallar, ya siempre voy a estar así. No sé si les ha pasado eso, pero hay momentos que no estamos en Cristo. Dice, no, si alguien está en Cristo, pues sí, estar en Cristo es una forma de vivir. No es porque hayas hecho una oración y ya, acabó. No, es permanecer. Diariamente. Desgraciadamente, aquí adentro, tócate así. Adentro de ti hay una parte pecaminosa. Hay algo que te lleva a equivocarte, a hacer lo que a Dios no le agrada. Y cuando menos piensas, ya te equivocaste. Cuando menos piensas, ya pensaste mal del hermano. Ya pensaste mal de mí. Ya pensaste mal de alguien más. Cuando menos piensas, ya hablaste algo que no debiste de haber hablado. Cuando menos pensamos, ya la regamos. Nos creemos muy acá, muy bien, y resulta que nos están dando algo y ni siquiera agradecemos, ni siquiera valoramos, y maltratamos y herimos con nuestra boca, inclusive a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y muy en ello estamos en Cristo. No, tenemos que buscar permanecer en Cristo. Tenemos que seguir sus pisadas. A cada momento tenemos que andar viéndonos, a ver si estamos haciendo la voluntad del Padre. O nos estamos yendo, así como dice aquí, una hoja más atrás, ahí en mismo Efesios, pero 5:15. 5:15. Sí, si ya estamos por ahí, podemos empezar desde el 14 para que nos despiertemos. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué profundidad. Qué profundidad de la palabra. Qué profundidad, porque sí, hay mucha gente que están muertos. Hay muchas gentes que están muertos en vuestros delitos y pecados, así como nosotros anduvimos. Entonces despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, levántate porque tú eres escogido. Y luego dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No te fijas cómo anda tu hermano, no te fijes cómo anda tu hermana, no te fijes cómo anda el pastor, cómo anda la pastora. Fíjate cómo andas, no como necios. Mirad pues con diligencia, o sea, con mucha dedicación. Diligencia es mucha dedicación. Fíjate muy bien cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sigue diciendo el 17, sino entendidos de cuál sea la voluntad ¿de quién? Del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estaba que se disuelve. Disolución es que se acaba, que se disuelve, se acaba, se va. En lo cual hay disolución, perdición, como llámelo, disoluto, dice el hermano. Entonces, yo les invito a meditar en Cristo. Si quieres andar en Cristo, piensa en Él. Piensa Él cómo actuaba. Piensa Él cómo respondía. Piensa cómo Él actuaba, cómo Él reaccionaba. Si imagínate que llegaran un montón de policías con un homicida. Acaba de matar a fulano. ¿Qué debe de hacer? Y te dijeran a ti, ¿qué debe de hacer? A lo mejor pues tiene que pagar. A lo mejor tú puedes decir tantas cosas, ¿no? Pero al Señor Jesús, una vez, Él estaba por ahí solo y llega un grupo grande de personas mayores con una mujer y les dicen, la acabamos de hallar en un acto, en mero adulterio, en el acto del adulterio. Y vean la forma de reaccionar. Vean la forma de reaccionar del Señor. Él no dice, no, pues hay que hacer. No se apresuró. No se apresuró. Él tomó su tiempo y sabiamente dijo, pues, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Unas poquitas de palabras sabias. Unas poquitas de palabras sabias, sin meterse en problemas. Sin meterse en problemas, simplemente, si tú andas queriéndola juzgar, si tú la andas queriendo matar, ¿qué estarás tú? Serás muy santo. Es lo único que les dijo. Y fue suficiente para que desde el más grande hasta el más chico empezaron a tirar las piedras y se empezaron a ir, a retirar. Porque todos habían pecado, como todos pecamos. Entonces es muy fácil, si te llegan y te platican un chisme, oye, fíjate que fulanita esto y esto otro y esto otro y esto otro. Entonces muchas veces no estamos en Cristo o no nos salimos de Cristo y en ese momento y empezamos a decir, no, pues hay que hacer esto y hay que hacer esto otro y que no hay que... Entonces debemos de ser así como dice ahí Efesios, mirad con diligencia cómo andéis, como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Somos llamados a ser sabios, no hablar mucho, hablar lo que debemos de hablar. Jesús no hablaba mucho, hablaba lo que tenía que hablar. No hablaba, pero Él actuaba. No hablaba, pero Él hacía. Eso es estar en Cristo, eso es vivir en Cristo.
Yo a diario me veo así como, mirad con diligencia cómo andéis. Y me doy cuenta que me estoy saliendo de ese lugar. Estoy saliendo de ese lugar. Entonces, tratemos. Cuando menos piensas, te das cuenta que te estás enojando. Tienes que devolverte. Cuando menos piensas, te puedes dar cuenta de que estás hablando mal de una persona. Cuando menos piensas, te puedes dar cuenta de que estás maldiciendo a una persona. Tu boca está hablando mal de cada persona. Entonces te estás saliendo de ese lugar. Te estás quitando esa armadura, la armadura de Dios. Si en ese momento llega el Señor Jesús, no te encontrará haciendo su voluntad. No me encontrará haciendo su voluntad. Ahí no dice el que hizo, el que estuvo, el que permaneció. Dice el que permanezca hasta el fin. Este será salvo. Entonces, entre más le busquemos, más se nos va a facilitar. Siempre les he tratado de explicar y siempre me ha servido a mí. Así como antes practicábamos el pecado, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, antes practicábamos el pecado. Ahora practiquemos el hacer la voluntad del Padre. A veces se nos dificulta y cuando menos pensamos, ya hablamos mal, ya la regamos, ya hicimos esto, ya hicimos esto otro. Entonces, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, tenemos que practicar los buenos pensamientos, practicar, hablar verdad, creer lo que la palabra de Dios dice. La semana pasada, el sábado pasado, hablábamos sobre la importancia de la toma de decisiones. ¿Se acuerdan? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo podemos hablar, todo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Amén. Entonces, el fin del discurso es permanecer en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Venga lo que venga, estamos preparados. Concentrémonos en Él. Amén. Concentrémonos en Él y no en el mundo, no en las cosas del mundo. Porque todo eso pasará. Les termino leyendo nada más Primera de Juan 2, 16 y 17. Primera de Juan 2, 16 y 17. ¿A quién se le hace un poco difícil vivir en Cristo, permanecer en Cristo? Ya lo tenemos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces no es quien dijo algo y ya se olvidó, sino el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, hasta el último momento de nuestra vida tenemos que procurar eso. Estar haciendo la voluntad del Padre. Estar en Cristo. Amén. Pues qué tal si le pedimos precisamente eso al Señor. Porque yo sé que a veces nos cuesta trabajo y salimos de esa armadura, de esa forma de vivir.
Así como cuando dicen, está en depresión. Una persona dice, está en depresión. O sea, es una forma de vivir y le hablan todo bonito y todo lo ve feo. Le hablan todo, mira esto y todo lo ve feo. Es una forma de ser, de vivir, de estar. Está alegre, está contento, está en Cristo. Es una persona entonces que, órale, se porta como Cristo dice, órale, vive como Cristo dice. ¿Quién le gustaría conocer a una persona en Cristo? Pues voltea al que está a tu lado y dile, hola, tú estás en Cristo. Estamos en Cristo. Hay veces nos pensamos, es que tienen que ser, no, le voy a ver la aureola arriba, ¿no? Es un santo. ¿No? Nos equivocamos, pero eso no quiere decir que no estemos en Cristo. El punto es, nos equivocamos, pero luego nos devolvemos al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie lo que podamos y vamos a pedirle al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos has dado una palabra de aliento. Nos has dado una palabra de paz. Tú nos dices que no nos perturbemos, que no nos angustiemos. Tú nos orientas y nos dices que vendrán muchos falsos profetas. Tú nos dices que no creamos, que no nos engañen. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Enséñanos a discernir la verdad. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a permanecer en Cristo, Señor. Ayúdanos a que nuestros actos denuncien que vivimos en Cristo. Que no necesitemos abrir nuestra boca para demostrar que estamos en ti, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios que hacemos la voluntad del Padre, Señor. Perdónanos, Padre. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por las veces que hemos fallado, por los descuidos, porque en lugar de concentrarnos en ti, a veces nos concentramos en nosotros mismos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, y no en el mundo. Líbranos de todo engaño, de todo mal, Señor. Ayúdanos a ser sencillos, humildes, así como tú lo eres, Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu nos guíe siempre, Señor. Ayúdanos a ser tardos para hablar. Ayúdanos a escuchar, a ser sabios. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea para edificación de quien nos escucha, Señor. Que sea de vida y no de muerte, Señor. Ayuda a que nuestras palabras levanten al hermano, que levanten al oyente, Señor, y no maldigan, Señor.
Ayúdanos. Te pido que bendigas, Señor, la vida de mis hermanos, de cada uno de los que están aquí, de los que no han podido venir, Señor. Te pedimos que nos des fuerzas, que nos esfuerces, que nos des de nuevo para hablar de tu palabra, para hablar de tus maravillas, Señor. Y sobre toda cosa, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos, Señor. Queremos vivir para tu gloria, Padre Santo. Tú sabes las luchas, tú sabes las cargas, tú sabes en dónde fallamos, Señor. Tú sabes en dónde nos equivocamos, en esa área que nos equivocamos, Señor. Te las entregamos a esta hora, Señor. Te entregamos esos entendiendo que nosotros no podemos, Padre. Solamente tú puedes ayudarnos. Que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor, en nosotros. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a menguar nosotros para que crezcas tú más en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor tenga misericordia de ti. El Señor haga resplandecer su rostro delante de ti y ponga en ti paz. Bendito sea tu casa, bendito sea tu alacena, bendita seas tú, bendito seas tú al entrar, al salir, al levantarte, al acostarte. Bendito seas tú y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gracias.